Bienvenidos a este análisis post-Netherlands, Países Bajos. Una carrera bastante interesante, pero antes de entrar ahí, y como siempre, conmigo, la nueva profesora, Sandra Cosme, de @yo en la F1. Wow, Sandra, aparte de ver la carrera, ese tremendo Reels que subiste, del cual te voy a dejar que hables, ¿cómo te ha ido de ayer para acá? Dame tus impresiones. ¿Impresiones de qué? Vamos a empezar haciéndote una pregunta. ¿Qué impresiones tú quieres que yo te dé el día de hoy? Bueno, la carrera sobre todo. Yo no la vi. ¿Cómo va a ser? De Ay, que ay, ay. del DNF de Lando yo la apagué en la televisión. Ah, es Yo verdad. no supe qué más pasó. Ay, 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 O ay, sea, ay, ay. yo vine de rosado para tratar de animar mi alma, que Lu- está del color de mi pelo. Lunes rosa con Sí, Lando. Sí, vi que te sí. hiciste un guachufori ahí, un Waristoking en Sí, los un cabellos. Waristoki. Cambiaste de delivery. Sí, cambié de delivery. No, pero bien, Fue un bien. accidente, pero... No, está bien. Vamos a hablar aquí entonces de Países Bajos. Ok. Una carrera bastante tranquila, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Y Oscar Piastri, que lo pone sobre la mesa, o sea, Wow. el puño. El puño, claro, y da un golpe muy fuerte, Da ¿verdad? un golpe contundente sobre la mesa. Una ventaja, llegamos aquí a Países Bajos con una ventaja de 9 puntos. Y Piastri sale con 34 puntos en los bolsillos. Y contando, porque lo más funny de todo esto es que se veía, primero que todo, este podio nadie lo pegó. ¿Cómo Es que, así? o sea, tú te imaginaste que Hadjar iba a estar en el podio. No, pero yo puse a Piastri y puse a Verstappen. Sí, realmente, tú... Ok, Vamos hasta ese punto. Porque ya. realmente lo de Hadjar fue algo muy inusual. Sí, claro. Enhorabuena. Déjame felicitarte también, señores. Un aplauso para Joel F1. Ey, aplaudan, aplaudan ahí lo que están detrás. Caramba, eso es. Bien, con fanfarria para Joel F1 que Hadjar es tu piloto. Mi piloto, para que tú veas. Para que tú Sí. veas, no tuviste fe. Lo que pasa es que yo tengo fe en Bortoleto, que también ha demostrado. No, estamos de Pero acuerdo. Hadjar Yo estoy de acuerdo realmente, contigo. wow. Pero sí, Hadjar era uno de los pilotos que como yo he dicho en bastantes ocasiones, de los que más me gustaban que iban a entrar desde el año pasado, lo veía siguiendo, incluso desde antes de aquella hazaña de Mónaco que todo el mundo, sobre todo tú, ha considerado algo extremadamente normal. A mí me encantó verle ese reflejo y antes de ahí, bueno, pues ya yo lo seguía. Y sí, estoy bastante feliz de que haya resultado esto en esta temporada porque Hadjar tuvo un comienzo muy difícil en Australia. Entonces, bueno, pues se le dio porque en sus predicciones dijo que iba a estar en el podio una vez. Entonces, aquí lo tenemos. No, y sabes que hay cosas que el podio de Hulkenberg nadie se lo imaginaba, pero Claro. pasaron cosas y lo aprovechó, cosas que también dependieron de él. Pero esta de Hadjar, o sea, él clasificó P4. Claro. Él puso el carro P4 y no fue que Hadjar cayó y luego... No, 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 no. Es que él se mantuvo P4 y no hizo nada malo en el fin de semana completo. Y, y el RB tenía bastante ritmo, pero tuvo una mala suerte. ¿Y cuál fue la mala suerte del fin de semana de Hadjar? Que el piloto que tenía enfrente era Verstappen. Porque si no hubiese sido un piloto del equipo junior, yo estoy muy seguro que algo hubiésemos visto por ahí. Sabemos que estábamos en Zandvoort, que Zandvoort es un trencito, que es una carrera que imposibilita a que el monoplaza se pegue tanto al que va adelante. Sin embargo, yo estoy segura que algo se hubiese intentado. Mira, muy interesante porque realmente en un momento de la carrera Hadjar estaba metiéndole presión a Verstappen. O sea, lo tenía, estaba a menos de un segundo de Verstappen, abriéndole DRS. Verstappen en un Red Bull, obviamente, y Hadjar sólido en su Visa Cash App. Eh, Sobre todo, o sea, le resistió la pelea a George Russell y a su Mercedes. Y, óyeme, por ahí medio amenazado con Leclerc, si Leclerc le pasaba a Russell también. O sea que Claro, Hadjar ahí que mantuvo esa posición P4 que honestamente nunca se vio... P3. no, no, sí, bueno, la Ok, P4 hasta ese momento, ok. pero que ni siquiera la sentía amenazada.
Sí, completamente. Que lo que yo dije, bueno, Verstappen va a hacer lo que yo me imaginé. Los McLaren se marchan, Verstappen en tierra de nadie, Ajá. y luego Hadjar y el resto. Y eventualmente Hadjar va a caer. Primero no cae, y segundo, Verstappen no estaba en tierra de nadie. Hadjar Así estaba es. con Verstappen. O sea, la diferencia mayor que llegué a ver fue de 4 segundos, pero se mantuvo en promedio de 2 segundos. O sea que y no puso un pie mal y defendió su posición en el momento en el que Russell intentaba mostrarle el carro. No pone un pie equivocado. Una carrera donde muchos cometieron errores. Vamos a Claro, llegar allá. Hayar no puso un pie mal. claro. Y una pista como la habíamos dicho en la previa, que es bastante complicada y bastante técnica. Dicho sea de paso, mira, el oráculo lo hace de nuevo, pero diferente. Wow. Dije que si pisaban el piano interior de la curva 3, ¿qué pasaba? Lisito para la pared. Hamilton hizo un 360 y muchos Claro. también. Dije que si Otros más. dije que se agarraban grama, Ujú, claro. también pasó. Pero, Sobre todo que cayeron un par de gotitas. ay, 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 Ya ay. ustedes saben cómo estaba esa grama. Sí. Pero Mira, vamos a llegar ahí también. vamos a llegar ahí también. Empezamos por el fin de semana que de dominio total para Lando Norris, excepto para la Q3. En la Q3, que es el momento donde importa en pistas como Zandvoort, Lando Norris se queda a 12 milésimas del tiempo de Oscar Piastri, que vuelve a tener todo bien puesto en su cerebro. Sabemos que para que te vaya bien todo debe estar bien. Y Oscar supo manejar el momento, supo manejar la presión y nada, al final cuando contaba lo hizo. Pole para Oscar Piastri, que convirtió esa pole en un gran chelem. Para los que no saben, un gran chelem es un fin de semana perfecto. Tú tienes la vuelta rápida, la pole, lideras todas las vueltas y ganas la carrera. Entonces eso se convierte en el mejor escenario para un piloto. Y enhorabuena para McLaren, que tenía mucho tiempo que no lo lograba desde Mika Häkkinen, pero creo que también fue un dato que dimos en la previa. Sí, totalmente. Y para hablar de Grand Chelem, que de los últimos que habíamos visto, aparte de los de Verstappen, habían sido los de Hamilton. ¿Y por qué los menciono? Porque eran en épocas donde las carreras eran literalmente muy lineales y donde había un dominio bastante superior. Ajá, Es decir, que era un poquito menos complicado anotarse un Grand Chelem. Pero una carrera donde hubieron 3 safety cars, si no ajá, me equivoco, claro. donde a nivel de estrategia, a nivel de relargada, eso se ve amenazado, como bien dices, con su mente bien puesta, con su mente fría, 3 relargadas más la largada, todo totalmente perfecto. Claro, y que a mí me parece que Piastri ganó la carrera en la primera curva, en la salida. Para mí, Piastri gana la carrera, porque en el preciso momento que él decide no cuidar a Verstappen y cuidar a su compañero de equipo, que es su principal rival, entonces a mí me parece que eso fue magistral de su parte. Cuidar el lado por donde venía Lando, cuidar su primera posición, la puedo perder contra Verstappen, pero mi carro es superior, entonces yo la voy a conseguir más adelante, pero con Lando corro el riesgo de que estoy luchando contra mi mismo monoplaza y el riesgo de que estoy también luchando contra mi misma escudería, mi mismo equipo. Entonces ahí las condiciones se podrían volver desfavorables para él. Entonces cuando tú analizas todos esos escenarios y que Oscar Piastri logra hacer eso, entonces de verdad a mí me parece excelente manejo, excelente gestión de Oscar Piastri. Nada más que perfecto que decir de Oscar Piastri este fin de semana. Si hay que dar un 10, hay que dárselo a Piastri. Totalmente, sobre todo porque la largada, como bien mencionas, no fue una largada tan simple y no fue una largada como que solamente él lo cubrió y ya. Señores, Piastri sabía que la mayor probabilidad era de que Verstappen largara mejor y se convirtiera en una amenaza. Pero al mismo tiempo, la curva de Tarzán es una curva que si tú proteges el interior, por fuera es un poquito complicado el rebase. Pero su rival no es Verstappen. Verstappen puede inclusive pasar. El problema está, y lo brillante, es que él lo encajona. Es decir, él bloquea a Norris
poniéndosela al frente y haciendo que Verstappen se ponga al lado de Norris. Inclusive si Verstappen salía mal, lo que ahí salía era alargar la frenada, tal cual lo hizo Verstappen. ¿Y qué gana Piastri con eso? Bueno, primero que Lando no tiene para dónde coger, sino Y que que levantar pierde. el pie. Ajá. Y aparte de eso, entonces que pierda la P2 probablemente con el exterior de Verstappen. ¿Por qué? Porque va a tener la preferencia en la curva 3 y ahí ya era hombre muerto, que fue lo que sucedió con todo. Y el error de Verstappen, que coge un poco de Claro. tierra, hace una salvada sensacional Ujú. y aún así mantiene la P2, que es lo que quiere Oscar Piastri, porque su rival, como dijo Sandra, no es Verstappen, es la- Norris. No, Entonces, y considerando también que Verstappen venía en una estrategia completamente diferente. ¿Por qué? Porque Verstappen venía con neumático blando. O sea, tenía neumáticos rojos, que significaba que el agarre de Verstappen iba a ser mejor que el de todos a salida. Entonces, muy bien gestionado. Si miramos el otro lado de la balanza, aquí viene el tema incómodo para mí. Y después de aquí yo no vuelvo a hablar en este podcast, porque se me van a ir todos los sentimientos. Golpe el campeonato, señores, en esta carrera. Terrible, terrible. Primero porque Lando pierde la carrera al no clasificar correctamente. Pierde la carrera al no pelear correctamente su segunda posición. Porque estar detrás de Verstappen tanto tiempo también le quita un tiempo precioso, un tiempo de lucha, de horas de vida al neumático. ¿Y qué significa? Se traduce en retraso para Lando. Entonces ese retraso de Lando le va dejando sin opciones más que una segunda posición. Entonces, al final de todo, yo siento que con lo que habíamos visto hasta el momento de la falla mecánica de Lando Norris, Lando no tenía posibilidades de ganar la carrera. sí, realmente yo sí pienso que Lando tenía más ritmo que Sí, Piastri, pero no lo suficiente como para rebasarlo. Él mismo lo dijo en la entrevista. Él mismo dijo que aquí la diferencia de ritmo ronda los 800 décimos, o sea, 0.8. Y no, Lando no era 0.8 más rápido que Piastri. Él era quizás 1 o 2 décimas más rápido que Piastri en promedio. Redujo una ventaja de 4.6 segundos a 3 segundos en varias vueltas, pero también Piastri venía administrando. La ventaja fue realmente bajando, Lando mostrando que sí era más rápido, y luego vienen los safety cars, y ni así. claro. Porque es que Zandvoort, como dice Ah. Sandra, es un trencito y no es cierto que él iba a tener el pace suficiente para eso. Entonces sí, realmente lo ha sentenciado a un segundo lugar. Y wow, que por ahí decíamos, golpe al campeonato. ¿Y qué golpe? Faltando 9 carreras, 34 puntos. Se ve Norris en una situación similar en la lucha contra Verstappen. Claro, Verstappen no es Piastri ni viceversa. Pero eso incrementa la presión. Y si a alguien conocemos bajo presión, es a Norris. Claro, O sea que se está complicando Norris. Claro, situaciones, porque tenemos que decirlo. Pierde el final de semana el sábado. Él se lo complica el sábado. claro. No lo rescata cuando puede rescatar lo que es en la largada. Y en el safety car, nada que hacer. McLaren, que fue quirúrgico. Porque, ¿sabes lo que ellos hicieron? Ah, no, mira, los dos carros tienen ventaja. Vamos a hacer double stack. ¿Qué quiere decir eso? No es nada más mostrando que ellos son buenos en la parada de pits. Es que la igualdad se mantuvo a tanto que como que, mira, para que aquí no le demos preferencia a nadie y para que no digan que le estamos dando preferencia o a un británico o a Oscar o lo que sea, ellos van a parar durante el safety car ambos. Y vamos a hacer double stack y van a tener la misma goma y todo va a ser igual. O sea que McLaren aquí, Pero al final yo siento que eso también era desfavorable para Norris. Porque, bueno, él se puso en esa posición. No vamos a tapar el sol con un dedo. Pero al final de todo, el double stack era un temita de que el segundo piloto siempre iba afectado porque tenía que esperar el primero. Y se dio en las dos ocasiones. Pero no solo eso. A mí lo que me da, y ahora que tú traes este tema, de que mira, para que no digan que estamos beneficiando a uno y a otro, qué a mí me vaina. da mucha risa. No, no, es que me da No, mucha pero no es risa. conmigo. Espérate, no comience conmigo. No, pero no es Ok. contigo. Es que me da mucha risa que si la situación que se dio ayer en Zandvoort hubiese sido contraria, Ay, ay, ay. ya estuviéramos cansados con los rumores de que McLaren le dañó el carro a Oscar Piastri para favorecer a Lando en el campeonato.
estuviéramos, mira, con los oídos calcomidos de esta situación. Y si hubiese sido por el contrario, también, si Norris hubiese agarrado la pole, si mantiene la primera posición y estuviera ganando la carrera y termina en la falla mecánica que terminó, ¿qué hubiese pasado? Aquí nadie estuviera defendiendo a Norris tampoco. Nadie lo estuviera defendiendo. Todo el mundo estuviera diciendo, qué bueno, eso es para que vea que Piastri es el que se merece el campeonato. Y o sea, estuviéramos en lo mismo. Para que tú veas que qué difícil es la fanaticada al final de la Fórmula 1 cuando tiene el hate con un piloto, porque al final de todo Lando tiene mucha gente, pero también tiene muchos haters. O sea, que no importa lo que a Lando le pase, todo siempre va tan mal. Sí, Lando siempre va a tener una crítica. Ajá. Yo creo, por el contrario, que los double stacks realmente fueron brillantes. Sí, el segundo piloto casi siempre tiene que esperar al primero en algunas fracciones de segundos, pero no iba a afectar en nada porque tenían ventaja con los de atrás y entonces al final se iban a alinear ahí para la relargada. Pero esto es un campeonato y tu primer rival es el piloto que está delante de ti. Sí, correcto, y McLaren que no quiere interferir, entonces lo para los dos al Por mismo supuesto. tiempo. O sea, no les está perjudicando en nada. Es Que lo que otra quiero cosa, decir. ahora que tú dices que McLaren no está interfiriendo, otra parte de comentarios que vi muchos medios diciendo que McLaren no se puso contento con la victoria de Oscar. Señores, fue una falla mecánica. Ya esos son... No fue un error de Lando. Un error de Lando. Se ve normal, un error de Lando y la victoria de Piastri todos celebramos. Una falla mecánica que está afectando ese campeonato. Entonces faltan 9 carreras que tú tienes que saber cómo tú vas a gestionar tu segundo piloto. No es que Zach Brown, André Estela o Will Joseph querían que Oscar Piastri no ganara o que ganara Lando. Es que falla mecánica que estamos teniendo. Y entonces eso le puede pasar a Piastri también más para adelante. Ustedes lo saben, ¿verdad? Porque estamos hablando de la misma unidad de potencia. Estamos hablando del mismo monoplaza. Entonces, ellos tienen que estar viendo en qué le va a afectar más adelante. Beneficio para Piastri porque a quien afectó fue a Lando y ahora se toman las precauciones. Pero, señores, o sea, es una falla mecánica. Nadie quiere que eso le pase. No, A ninguno de sus pilotos, que podía ser un doble DNF también. Entonces, no, yo creo que tenemos que ser un poquito más objetivos juzgando situaciones. totalmente, y sobre todo porque aparte de que nadie quiere que se le reviente un motor, nadie quiere tener que cambiarlo prematuramente y penalizar con 10 posiciones para la próxima carrera. Claro. Nadie quiere eso tampoco. O sea, la cara de Andrés Stella cuando Norris reporta el humo desde dentro del cockpit era de horrores. Entonces, inclusive el mismo Piastri, que me imagino que debe estar feliz, se lamentó del hecho. O sea, es algo que se le escapa totalmente de las manos a Lando Norris y que también nos enfría un poquito la lucha por el campeonato, porque a nosotros como fanáticos tampoco nos conviene, o por lo menos a mí no me gusta, No se que se gusta. defina un campeonato tan prematuro en la temporada. Y no estamos diciendo que se está definiendo. Quedan 9 carreras. Claro. Y Y todo puede Norris pasar. tiene el segundo carro que puede pelearle al de Piastri. El segundo único carro. O sea, hay 2 carros que pueden pelear entre ellos, que pueden ganar carrera per se. El primero lo tiene Piastri y el segundo lo tiene Norris. O sea que todo está todavía en juego. No estamos diciendo que ya se acabó el campeonato, pero vemos, o sea, tenemos experiencia del año pasado donde Norris estaba remontando con un carro bastante superior al que tenía Verstappen. Bueno, no bastante superior, pero superior al que tenía Verstappen. Ahora él tiene que remontar contra su compañero de equipo, que no es lo mismo. Es un poquitito más complicado, pero yo no estoy descartando nada porque todavía yo creo que hay batalla por el campeonato. A mí lo que me parece de ese comentario que tú acabas de hacer es que no podemos comparar la temporada 2025 con la 24 por una simpleza. Y es que en el 2024 teníamos más pilotos peleando por victorias. Teníamos más pilotos en el medio que tú no sabías, porque tuvimos victoria de Russell, de Hamilton, de Leclerc, de Sainz, de Verstappen, de Norris, de Piastri. Entonces tuvimos varios pilotos en el medio, pero este año solamente hemos visto a Lando, a Piastri y creo que Verstappen, ¿verdad? Sí, y no recuerdo quién ahora mismo. Paul Leclerc. Sí, pero no tienen Y victoria. Creo que son entonces, ellos 3 nada más. sprint de Entonces tú no Hamilton. tienes otro monoplaza, tú no tienes otros pilotos que se te puedan estar metiendo en el medio o que le puedan hacer pare, por ejemplo, a Piastri para que Norris llegue. O sea, ahora mismo no hay forma. Entre ellos dos. Sí, pero eso no está ayudando a Norris, ¿no? No, para nada, para nada, Porque para nada. totalmente de acuerdo, sí. Pero bueno,
Todo abierto. Sí, todo abierto todavía. Vamos a hablar ahora de un tema un poco también depresivo. Sobre Wow. todo para dónde vamos. Wow, el tema Ferrari. Ferrari que tiene un One-Two, pero al contrario. Ellos tienen un One-Two, pero en DNF. O sea, ellos los dos tienen DNF. Y nada, así como tú asumes tu cuota de Lando, yo voy a asumir mi cuota de wow, no lo puedo ni decir. Sir Lewis Hamilton, que es el primer DNF de la carrera, créeme que si nosotros, porque no estamos prediciendo, tú sabes, DNF, pero no lo hubiese puesto. Quiere decirte, Lewis Hamilton, que parece que en el parón se puso a ver mucho la casa de los foques, parece. Ay, Dios mío. Porque, no sé, se puso a llevarse de la Gigi, de Crazy, de Carlos Montesquieu, etcétera. Porque, wow. Errores. Hamilton, para ya entrar en materia, primer DNF de la carrera, me partió el alma totalmente, porque hasta ese momento venía haciendo una carrera bastante bien. Ferrari venía viéndose un poquito mejor en las manos de Hamilton. Y bueno, ¿qué pasa, Medrano? Bueno, nada, comienza a llover, la pista se moja un poquito. Y sí fue un error de Hamilton. Para los Hammer Lovers, como dicen, que yo no soy un Hammer Lover, le puede pasar a cualquiera. Porque vi muchos esos comentarios de que a cualquiera le pasa ese error. La pista estaba mojada, era una peraltada, etcétera. Sí, lo habíamos dicho también, de hecho. Ojo con las peraltadas y la lluvia en Claro. la previa. Pero Hamilton se equivoca en la línea de carrera que él escoge en ese momento para hacer la peraltada. Porque mi vida estaba mojado. Lo que está después de la raya es pintura. Y Él lo sabe. entonces él lo sabe. Pero ¿por qué lo digo? Para que tú veas que en esta se la voy a dar un poquito también a Norris. Hamilton sale de más, la hace extremadamente ancha para tener una mejor salida. Pero en ese ladito verde de pintura hay menos grip. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hamilton hace eso. Le da el leve snap. Va para el muro. Él lo corrige, pero va para el muro. ¿Y por qué eso es importante, Medrano? Pregúntenle a Norris. Inmediatamente Norris ve dónde Hamilton choca. Él le pregunta a su ingeniero, a Will. Manito, él pisó, ¿verdad? Lo verde. Y siguió recto, ¿verdad? Porque hay menos grip. Sí. ¿Y por qué tú no me das información? Claro. Esa información que tú tienes que darme. Que Eso- tú quieres que yo lo pise también y me vaya. Exactamente. Entonces, para que ustedes vean qué relevante es Ajá. en buen dominicano, una pendejadita de esa, miren lo que puede resultar. O sea que, y nada, un 7 veces campeón en el muro. Totalmente su responsabilidad, Sandra. En el muro y penalizado. Ay, penalizado también. Penalizado Ay, para Monza, próxima carrera en su primer año de Ferrari. Un five. Y señores, por lo que fue. No, y un 5 place. Sí, 5 posiciones, pero al final de todo, por no reducir la velocidad en doble bandera amarilla en vuelta de formación. Totalmente. Si los stewards determinan, para explicar un poquito, que tiene que ser una reducción drástica de velocidad en double yellow flags, Hamilton nada más redujo 17 o 20 kilométricos a la velocidad de una vuelta de práctica. Es decir, a la velocidad registrada cuando Hamilton pasó por ahí a la vuelta de práctica, él nada más le quitó como 20 kilómetros. Los stewards determinan que eso no es algo drástico, que eso no es algo significativamente grande, y entonces los penalizan con ese regalito, Sandra. Con ese regalito. Para su casa y penalizado. Y entonces la moral en el piso de Charles Leclerc. Ay, Dios santísimo. Una carrera que venía siendo buena, porque a mí me parece que Charles Leclerc venía con ritmo para un poco más. Entonces, señores, wow. Entonces, DNF para Ferrari. DNF para Ferrari. Que se complica a Charles Leclerc cuando intenta hacerle un undercut a Hadjar. Pero, perdón, tiene a Kimi Antonelli en ese momento en la pista adelante. No, Creo que es. Bueno, él- perdón, él- le intentan hacer un undercut a él. Ajá. Bueno, no, primero me corrijo. Primero le intenta hacer un undercut. Porque, como bien dice Sandra, aquí no se rebasa. Entonces, vamos por el undercut. Leclerc para primero, opuesto a Russell. Pero la vuelta que Leclerc viene en el outlap, que él viene haciendo para hacer undercut,
entonces se estrella Hamilton y sale el safety car. Se neutraliza la carrera, paradas gratis para todo el mundo. Se le quiebra el muñeco ahí a Charles Completamente. Leclerc y a Ferrari. Y a todos, porque ustedes saben que parada en safety car significa menos pérdida de tiempo. Entonces ya Charles Leclerc, que en la vuelta anterior acababa de entrar, y entonces su posición automáticamente iba para atrás, porque la posición que él sale en el cambio neumático en tiempo de carrera normal no es el mismo cuando hay safety car. Totalmente. Entonces luego viene la situación con Russell. Totalmente. No, una situación La situación es cualquier cosa, la pequeñita. diría él, no, nothing, un racing incident, diría él. Normal. Pero wow, mira, déjame decirlo bonito, qué timbales lo de Leclerc, porque mire, mi hermana, intentar ese exterior por la curva 11 para ganarse el interior de la curva 12, con George Russell, que no es un maíz. Que no es un maíz. Y si fuese un maíz, no fuese dulce tampoco. Que no le dejó el mínimo espacio y Leclerc tuvo que hacerse de su espacio. Hasta poco se chocaron. Russell que sale con daños en el suelo del monoplaza. Uh-huh. Y entonces Leclerc sale y se gana la posición y luego la defiende y se queda con la posición. ¿Y por qué no lo penalizaron eso? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Una pregunta que la vamos a profundizar en un Reels, pero muy importante. La FIA no lo penaliza. ¿Por qué? Porque no hay suficientes evidencias para mostrar que Charles Leclerc estaba fuera de la pista. Aquí la reclamación es que Charles Leclerc le rebasa fuera de la pista a George Russell. Y es lo que parece. Es lo que parece cuando usted ve el ángulo frontal de la salida de la curva. Se ve el neumático delantero frontal de Leclerc del lado fuera de la pista. La raya blanca es la pista. Es decir, aunque el piano esté después de la raya blanca, el piano no es pista. Es donde está la raya blanca. Y Leclerc está entre grava y piano. Y después está la raya blanca. No vemos la goma trasera. El reglamento dice que tienen que ser los cuatro neumáticos. No vemos el trasero. Pero todo el mundo ve a Russell al límite de la raya blanca y Leclerc que está de lado. Exacto. Y ellos no se topan como que para darse. O sea que es un leve roce. Uh-huh. La FIA los llama a ambos. No hay evidencia concreta de que Leclerc estaba fuera de la pista. Y deciden un no further action. Pero yo te voy a decir algo. Yo te voy a dejar hablar, pero hay más. Vuelvo en breve. ¿Qué tú opinas? Inconsistencia de la FIA. Exactamente. Y en esta me voy a montar. Y te voy a montar. No, me voy a montar. ¿Te vas a montar? Solté. No, pero... A ver. Este es el clásico tigueraje de la FIA. En el que la FIA lo ve y lo pone a investigar. Uh-huh. Y espera. ¿Te acuerdas del tigueraje de vamos a esperar a ver qué pasa más para adelante? ¿Qué pasa más para adelante? Y entonces toma una decisión en base basada al resultado. En consecuencias. Claro. Leclerc, que es quien le causa daños a Russell, porque también está que Leclerc se gana teóricamente la posición, que no lo podemos decir porque nadie lo probó eso. Claro. Nadie lo probó. No se demostró. Se gana la posición de manera ilegal porque es por fuera de la pista. No tenemos cómo probarlo. Pero como quiere está el factor de que le causaste daños, pérdida de un segundo por vuelta, a George Russell en la maniobra. Pero en la maniobra son ambos responsables, pero la curva era de Russell. Pero la FIA... Según reglamento, capítulo 4, A, B, C y D. Y, exactamente, justamente el código deportivo que fue modificado... Gracias a Verstappen también, sobre la disputa lado a lado, curva a curva. En este caso lo que aplica es, primero, creo que es renglón H, que se trata de rebase por fuera, donde usted tiene que posicionar su carro para un rebase por fuera. Lo vamos a aplicar en el Reels también, que Leclerc no lo tenía, no lo cumplía. Y luego donde tiene que estar su carro para usted ganarse el interior, que tampoco Leclerc lo tenía. O sea que Leclerc no estaba cumpliendo con ese... Claro que no estaba cumpliendo. Pero forzó, le pasó, le produjo daños a Russell. No tenemos cómo probar que se la ganó de manera ilegal. Pero entonces un no further action racing incident
pero siento que fue porque Leclerc tuvo un DNF. Claro que sí. Y si a eso vamos, tenemos nuevamente el incidente de Kimi Antonelli con el mismo Charles Leclerc que le provoca el DNF a Leclerc, pero también tenemos Lawson Sainz con la misma situación. Estamos hablando de adelanto, estamos hablando del mismo capítulo en el reglamento deportivo. Estamos viendo inconsistencia nuevamente de la FIA. ¿Por qué? Porque los otros fueron aplicados. Pero a mí me parece también que la FIA está mirando las cosas desde un solo ojo, porque a mí me parece que hay que ver el marco un poco más grande. Si trajimos Tú no, dijiste dos cosas interesantes en esa expresión. Dijiste que la FIA está viéndolo con un solo ojo, en el marco, en un marco. el marco. Ay, qué malo tú eres. Qué imaginación tan buena. Pero nada, al final yo lo que creo que la FIA debería ver el panorama un poquito más amplio, porque ellos se están enfocando en los tres escenarios que colocaron de rebase por los incidentes de Verstappen. Sin embargo, también tú tienes que ver intenciones, porque yo creo que cuando tú ves la maniobra Lawson Sainz, cuando tú miras en cámara lenta desde el onboard de Liam Lawson, y no estoy viendo telemetría, Ay, Dios mío. y no estoy viendo la telemetría, yo lo que digo es lo siguiente, es que se veía claramente la intención de Lawson, cómo gira el casco, cómo mira que Carlos Sainz viene ahí, cómo pone el volante en recto, cómo luego corrige. Entonces tú estás viendo que la intención del piloto es dejar al otro sin espacio. Entonces, sí, pero tiene que defenderse, pero legalmente. Entonces, ¿cómo que nos vamos a defender? Sacando al otro de pista para que sea culpable, porque estamos haciendo lo mismo. Entonces, fía, o te peino o te hace rolo nuevamente. Y si eres calvo, te jodiste. No me gusta eso que mencionas esa palabra. Ok. Mira, totalmente de acuerdo en que fue una inconsistencia porque con Carlos Sainz aplicaron el reglamento. Claro. Y con Antonelli. Y con Charles Leclerc no lo hicieron. Exacto. Te lo digo más por Sainz porque Sainz sí intentó un rebase Claro. por fuera. Que Lawson, de manera agresiva, teniendo su derecho, lo defiende. Porque, papá, no es que sea tan agresivo. O sea, tú tienes tu derecho. Esa curva no era de Sainz. Es tuya. Es tuya. Claro. Pero bueno, ocurre el toque. Para mí una mala decisión de Lawson. ¿Por qué? Porque acaba perjudicando su carrera, sobre todo. Sí, claro, como siempre. Como siempre. Carlos Sainz, que se queda totalmente anonadado, todavía tiene que estar esperando que le expliquen, pide explicaciones, dice, no, tenemos que ir para los Stuart después de aquí. Y todavía después de la entrevista, le está tirando su cosita a Lawson. O sea, dice, yo he hecho eso con todo el mundazo. Yo he hecho eso hasta con el perro de Leclerc. Y Lawson le devuelve, yo no estoy mal porque si hubiese estado mal, entonces me penalizan a mí. La clásica. Exacto, tú clásica. sabes. Pero Feliz cumpleaños, Carlos Sainz, 1 de septiembre. Ay, sí. Esa sí es fanática tuya. Tú sabes que otras cosas destacadas e importantes de la carrera. Una carrera que, gracias a Lewis Hamilton, tenemos que decirlo también, la carrera no estaba siendo emocionante. Hasta que tú, Lewis Hamilton, nos das esa emoción de sacar ese safety el car. primer safety. Claro, ahí fue que se puso buena. Fue Ferrari que nos salvó la carrera, entonces. Créditos a Hamilton y a Ferrari también. Exacto. Vamos a hablar de él. Franco Colapinto. Wow. Teníamos mucho que no hablábamos de Franco Colapinto en este proyecto. Atención, mi querido argentino. Vengo yo en defensa de Franquito. De su Franquito, que para nadie es un misterio, para introducirte ahí, que viene con bastante presión sobre los comentarios de Flavio Briatore. Abiertamente sale el rumor, a propósito de lo de Checo, Valtteri y todo, de que Alpine le había ofrecido el asiento de Colapinto a estos pilotos. O sea que eso coloca más presión. Y los comentarios de Briatore también colocan más presión todavía. Briatore explícitamente diciendo que lo que está haciendo Franco Colapinto no es lo que se espera todavía, no es suficiente. Entonces... Y Franco Colapinto le responde con la misma vara que le respondió a Isaac Hadjar a Helmut Marko. Le dijo, mira, tú me vas a sacar, pues vamos a gestionar carrera.
Zandvoort fue una carrera para Franco Colapinto, donde él mismo se trazó su carrera. Franco Colapinto, bien en práctica, bien en clasificación, bien de carrera, sin embargo, fue sacrificado por el equipo. Y no digo que el swap position en el momento que se hizo tuvo mal. Yo no digo que no. ¿Por qué? Porque los neumáticos de Franco ya venían en desgaste. Y el de Piastri, entonces el de Gasly, perdón, estaba más fresco. Y en ese momento, Gasly posiblemente podía hacer más. Sin embargo, la carrera se fue dando en completo favoritismo para Gasly y a Franco lo fueron dejando hasta que el mismo Franco decide entrar, arriesgarse, montar un neumático rojo en el último safety car, en el de Leclerc, para empezar a gestionarse su carrera. Empezó a adelantar, empezó a rebasar. ¿Y qué pasa? Rebasa a Hülkenberg y se pone a tiro de hit para quedar en los puntos. ¿Y qué vuelve a hacer Alpine? ¿Qué vuelve a hacer Gasly? No trabajan como equipo. ¿Por qué? Porque Franco hubiese podido quedar en posición 10 o en posición 9, porque tenía neumático blando más fresco con el carro más descargado. ¿Y qué hace Gasly? Lo bloquea. Provoca que se quede a 2 segundos y pico de Ocon y ya no había más nada que hacer. Entonces, Flavio Briatore, Colapinto, según tú, no está haciendo nada, pero ¿y qué tanto tú le estás permitiendo? ¿Qué le permite Gasly? Entonces tú no vengas a saltar con un discurso de que trabajamos en equipo cuando tú no estás trabajando en equipo. Tú estás trabajando en equipo simplemente para Gasly. Entre tú y Gasly están trabajando en equipo. Excelente desempeño de Gasly, nadie ha dicho que no. Pero dale oportunidad a tu segundo piloto, porque ¿cómo tú lo vas a probar si no se la das? Estamos viendo el ejemplo de Red Bull. ¿Qué pasó en Red Bull? ¿Está con un solo piloto? ¿Por qué? Porque trabajaron para uno solo. Entonces, óyeme, dale oportunidad a Franco, que mientras tú lo tengas ahí es tu piloto. Y Franco hizo su carrera, míralo ahí. Alpine se hubiese beneficiado por esos puntos. Te beneficias. ¿Por qué? Porque mientras más puntos, más dinero. Más beneficio tú tienes. ¿Qué tú vas a hacer? Tú necesitas más horas en el túnel de viento para el 2026. Felicidades. No es solo con eso que tú vas a ganar carrera. Porque ¿cómo está McLaren? Siendo primero el año pasado. Entonces tú de eso sabes más que yo, porque por algo tú estás ahí y yo no. Entonces ve a ver. Totalmente, Franco Colapinto, que obtiene su mejor resultado de la temporada, que como bien dice Sandra, pudo haber sido mejor. Una P11 que pudo haber sido una P9, sobre todo porque, para hablar un poquito de los Haas venían en una estrategia totalmente específica. Ellos largaron en duras y pararon en la vuelta 48. Y por lo menos Berman pide mediums. Y creo que es el caso de Ocon, obviamente. Entonces, sí había muchas posibilidades de que Colapinto Por supuesto. y Alpine, o sea, no para colapintarlo, digámoslo así, no para como que parcializarlo para Colapinto. Aparte de eso, se trataba de los puntos del equipo que no estaban en la canasta de Gasly. Claro. Estaban en la canasta del otro piloto que es Colapinto. Y realmente lo colapsaron, como dices. Y no estaban en la canasta de Gasly específicamente por el mismo Alpine, que también le jugó mal. Porque si tú ves que tú lo dejaste en el safety car de Charles Leclerc y tú estás viendo cómo está sufriendo Gasly, porque lo dejaste en el safety car de Lando Norris y no lo entraste. Entonces tú también sacrificaste a Gasly de cierta manera en la carrera. Entonces, si ya tú no lo vas a hacer, avisa. Oye, mira, Franco viene con neumáticos suaves, con neumáticos mejores que tú, más frescos. Entonces, si se te acerca, déjalo pasar, porque él te dejó pasar a ti. Entonces, déjalo pasar tú y ahí trabajamos en equipo. Pero no se vio. Y tú hablando de los Haas, enhorabuena para Oliverman. Qué chulo, Carrerón. qué bueno carrerón en su asiento real, su asiento definitivo, porque lo que vimos en el 2024 era el asiento de Carlos Sainz, que quedó P6 también, ¿verdad? O P7. Creo que fue P7 el año pasado, Sí. cuando sustituyó a Sainz. Y este año, bueno, pues sí se gestiona su P6 en su asiento real en Haas. Entonces, wow, qué bueno también para Oli. Y Oli que larga desde pit lane. Déjame Exacto, decirte, o sea, por cambio de motor. Berman larga desde pit lane en esa estrategia
cuando le querían montar rojas, pide medias y se gestiona su carrera. O sea que, y también para Esteban Ocon, que también acaba los puntos, son los puntos para Haas. Ajá. Enhorabuena. Pero Oli Berman, P7. Excelente. P7 en una carrera donde, claro, pasaron cosas, pero ellos estaban ahí. Así es. Otro que tuvo un excelente desempeño, aparte del que tuvo mejor desempeño que todos, que fue Hadjar, por su podio, obviamente, fue Alex Albon. P5. P5. P5 y un Albon que en este fin de semana lució mucho más débil que Sainz. Sainz tiene imprevistos, pero Albon se salva de toda la largada, tiene una óptima largada y desde ahí construye su carrera. Claro. Una- Y empezamos a beneficiarnos también de todo lo DNF. Entonces aquí tuvo el DNF de Lando, DNF de Leclerc, De Hamilton. ¿Cómo se llama? La penalización de Hamilton, la penalización de 15 segundos ya de Kimi Antonelli, que también tenía buen ritmo. Entonces, óyeme, de verdad, enhorabuena para todo el que estuvo ahí, que se gestionó su carrera y que estuvo en el momento adecuado, donde tenía que estar, porque al final eso es lo que pasa. Estuvieron en el momento adecuado porque por buena gestión. Uno que no tuvo buena gestión, del cual tenemos que hablar. Kimi Andrea Antonelli, wow. Wow, Iba a decir Astonelli. Aston Martin. Pero Kimi Andrea Antonelli, vamos a hablar de Aston Martin también, pero Kimi Andrea Antonelli, que también tuvo una quali complicada y viene haciendo su carrera, hace varios rebases de esos erizantes, digámoslo así, De lo de él. de lo de él, realmente. Y me da risa porque inclusive intentando rebasarle, creo que a Berman o Ocon, creo que era un Haas, no lo consigue en el primer intento y le pide disculpas a Bono. Bono, mala mía. Tranquilo, tranquilo. Vamos a esperar otra vuelta. Y ahí lo hace y le rebasa. Se pone en pelea. Mira, algo que no se vio tanto en la carrera. Hubo órdenes de equipo. Mercedes le ordena, luego del tope entre Leclerc y Russell tiene daños, Kimi Antonelli llega a las puertas de George Russell y entonces Mercedes da la orden de equipo para que Russell lo deje pasar. Lo deja pasar, Que ni se dio cuenta. que ni se dio cuenta totalmente. Lo deja pasar y entonces el contendor de Mercedes se convierte en Kimi Antonelli, que es quien viene a pelear con Leclerc. Y ahí viene la parte que decíamos ahorita. Leclerc, Kimi Antonelli lo ataca con un undercut, un intento de undercut. Leclerc y Ferrari responden y entonces es cuando en la curva 4 Antonelli se tira desde Italia por dentro y realmente le sale muy mal. Totalmente responsabilidad de Kimi Antonelli, que estaba tomando decisiones arriesgadas y esa fue la que peor le salió. Porque Ya. Leclerc no tenía para dónde irse. O sea que eso era Claro. tope totalmente responsable de Antonelli De porque Kimi. tenía toda la pista para la izquierda. O sea que, Y adivina quién apoyó a Kimi con esa maniobra. ¿quién? Todo. Que eso es lo que él quiere de Kimi, que tome rebases arriesgados, que tome decisiones arriesgadas. Así se forman los pilotos. Y si Toto lo dice, ¿por qué yo no voy a creer en él? Sí, realmente eso es un buen comentario que tú haces porque tenemos muchos flashbacks de pilotos así. Verstappen siendo el principal de ellos. O sea, ¿cuántos errores no hizo Verstappen no. por este mismo tipo de cosas? Crash tapping. Crash tapping, recuérdenlo. Entonces, Toto que sale a defender a su ahijado, a su pupilo. Y bueno, ese errorcito, ese pequeño error de cálculo, le cuesta 10 segundos a su resultado final en una fase de la carrera ya más de la mitad. Y se complica la carrera porque el último safety car, tras el abandono de Lando, relarga faltando 4 vueltas. O sea que en 4 vueltas él no consigue abrir esos 10 segundos de nadie. Creo que queda fuera de los puntos, obviamente. Y Kimi que no viene en una buena racha. Ujú. Cuando no choca, entonces tiene DNF técnico o entonces afecta a otro piloto. O sea que, bueno. Pero, enhorabuena, va para su casa. Tiene una gorrita interesante. Vamos a ver qué puede hacer en su casa. Pero, wow. Sí, no la está jugando bien. Buen fin de semana de Aston Martin. A pesar de ciertas cositas que vimos de Stroll por ahí, que fue otro de los que tocó zonas verdes. Stroll también chocó. Pero Aston Martin se vio bastante bien en este Gran Premio. De hecho, quedaron ambos pilotos en punto.
Sí. Me parece que P7 de Stroll y P9, P8 de Alonso. Creo, sí. Exacto, algo así. O sea, que bien, enhorabuena. Sabemos condiciones de 3 pilotos fuera de la parte más arriba, pero quedaron ahí, están los puntos y es lo que importa, llegaron. Hubiesen podido hacer otro, por ejemplo, los Sauber, que no tenían un poquito acostumbrado ya a meterse por ahí a colarse, pero no fue el caso este fin de semana. Muchas gracias, Bortoleto, porque me dañaste el fantasy, pero estamos felices y contentos. Otro final de semana en el que obviamente Alonso luce muchísimo mejor que Stroll, pero Stroll es quien termina delante de Alonso. Alonso, que observé que tuvo mala suerte, también por los safety cars. Para variar. Hace una parada prematura, monta neumáticos duros, pero sale el safety car y le parte la estrategia en el mismo medio. Ajá. Y aún así, consigue recuperarse y obtener una P8. O sea que sí, enhorabuena para el Magic, que tiene su 33 mucho más lejos cada vez. Pero eso le queda adelante y excelente resultado para Aston Martin. Que bueno, Aston Martin de la mano del diseño de Adrian Newey, que supuestamente le pasó un pincel a ese carro y con ese pincel estamos viendo lo que estamos viendo en circuitos como este. No, pero Adrián no es una sola persona, no puede lograr eso. Mantengan el orden. Ok, entonces, señores, ese ha sido nuestro análisis de la postcarrera de Zandvoort, Países Bajos, el Dodge GP, casa del gran Max Verstappen, que lo vimos ahí haciéndole honor a su público, que quedó en segunda posición. Golpe en el campeonato, como dijimos. Nos vamos a Monza, a la Catedral de la Velocidad, con 34 puntos a favor de Piastri en el campeonato. Circuito rápido, que en teoría debería favorecer al piloto que está de segundo en el campeonato, pero vamos a ver. Totalmente. Y también enhorabuena para Verstappen en su casa, para no dejar de mencionarlo, el mejor del resto. Así es. Haciendo magias con el Red Bull que hizo también magias con un alerón, pero aún así sufrió bastante. Nada, tenemos el interrogante. Mucha gente dice que si Verstappen hubiese tenido el carro de Hadjar, puede atacar a los McLaren. Pero ¿quién sabe? Pero Hadjar, que en la entrevista le preguntaron si quiere estar al lado de Max, dijo bromeando que no. Pero sí, yo creo que Hadjar no quiere ese segundo asiento tampoco de Red Bull. Claro, ¿quién lo va a querer? Y más cuando tú oyes a Helmut Marko ya coqueteándole, eso da grima. De que tú oyes a Helmut Marko hablando de un piloto, a uno le dan los tembeleques. Yo no sé si lo van a entender. Esos son como unos escalofríos a todo el público que nos mira, que no es de Dominicana. Ya ustedes saben. Y señores, que no se me pase la oportunidad de agradecer. De verdad, señores, nosotros tenemos 1 mes y medio fuera y yo no tengo cómo agradecer el masivo apoyo que estamos recibiendo en esta comunidad. Nosotros estamos felices y regocijados, overjoyed, como aprendimos en el último viaje. Totalmente, sí. Totalmente. Es un apoyo masivo de toda la Así comunidad. Gracias por sus likes, por sus views, por todo. Y no, si estas gracias son realmente genuinas, no como la de Helmut Marko, que después de criticar a Hadjar y amenazarlo y decir que él no está ahí para hacer eso, ahora lo quiere al lado de Verstappen. Entonces, de verdad que gracias por el apoyo. Y, óyeme, no se vayan lejos, que venimos con Prima de Monza esta semana. Monza el próximo domingo. El Templo de la Velocidad, como decía Sandra. Y esa previa va a estar buena. Sandra está ya saboreándose porque viene buena. No se vayan a creer. Señores, comenten, dennos likes, suscríbanse, compartan, apoyen esta comunidad y déjenle comentarios a Medrano. Nada, hasta la próxima. Bye. Esto es Duo Podcast. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda, dale like, comenta, suscríbete y compártelo. Manténlo.